Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Bacta sorprende a todos con una decisión que cambiará su destino amoroso. Le dio la espalda a una mujer importante en su vida para quedarse al lado de Yamur Yüksel. Una frase lo confirma todo: mi lugar está junto a Yamur. Comenta abajo. ¿Crees que el amor verdadero justifica cortar lazos con el pasado? La escena se desarrolló en un café tranquilo de Bebek, un lugar discreto donde Bar y Yamur se encontraron lejos de las cámaras. Pero lo que comenzó como una simple charla, se convirtió en una decisión definitiva. Necesito demostrarte que eres mi prioridad. Esa etapa de mi vida está cerrada. Mi lugar está junto a ti, dijo Bar con una voz firme mientras sostenía la mano de Yamur. La mujer en cuestión, de quien los rumores habían hablado sin cesar durante semanas, habría intentado reactivar el contacto con el actor en medio de las tensiones con Yamur. Sin embargo, según una fuente cercana, Bar le envió un último mensaje claro y definitivo: no hay espacio para ti en mi presente. Yamur es mi elección. Comenta abajo. ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión radical por amor como lo hizo Bar? Yamur, visiblemente emocionada pero intentando mantenerse serena, le respondió: no quiero promesas. Quiero hechos. Si realmente te alejas de ella, demuéstramelo con acciones, no con palabras. El silencio que siguió fue intenso, pero revelador. Bar asintió lentamente, como quien comprende el peso de lo que está en juego. Días después, los medios comenzaron a notar una ausencia total de interacciones entre Bar y la otra mujer. Ni mensajes, ni llamadas, ni encuentros. Algunos incluso afirmaron que el actor cambió de número y solicitó a su entorno no facilitarle información a nadie del pasado. No quiero que nada ni nadie interfiera en lo que estoy construyendo con Yamur, dijo a un amigo cercano. Los fans, por supuesto, están divididos. Mientras unos celebran la decisión como un acto de valentía y madurez, otros dudan de la autenticidad de ese cambio repentino. ¿Y si vuelve a buscarla cuando las cosas se enfríen con Yamur?, preguntó un seguidor en redes. La incertidumbre aún ronda, pero lo que nadie puede negar es que Bar ha dado un paso que no tiene vuelta atrás. Comenta abajo. ¿Piensas que Bar será capaz de mantener su palabra y comenzar de cero con Yamur? En una reciente entrevista, Yamur fue consultada sobre la decisión de Bar. Su respuesta fue breve pero contundente: las palabras bonitas no significan nada sin constancia. Estoy observando. Una frase que dejó claro que, aunque hay una oportunidad, esta vez las condiciones son diferentes. Ya no se trata de emociones impulsivas, sino de compromiso real. A pesar de la frialdad en las palabras de Yamur, los más cercanos a ella aseguran que, en el fondo, aún guarda esperanza. No lo dirá en voz alta, pero su mirada lo delata. Ella quiere creer, pero esta vez quiere hacerlo con los ojos abiertos, comentó una amiga íntima. Y no es para menos, después de tantas idas y venidas, promesas rotas y silencios dolorosos, Yamur ya no quiere construir castillos con palabras. Mientras tanto, Bar parece decidido a no fallar. Sé que la lastimé. Sé que no tengo derecho a pedir otra oportunidad, pero no voy a rendirme. Cada día haré algo para demostrarle que soy otro hombre, habría dicho a su representante. Y lo está cumpliendo. Desde pequeños gestos como recogerla del set sin avisar, hasta enviarle flores con mensajes escritos a mano como gracias por seguir aquí, aunque sea con dudas, Bar parece empeñado en reconstruir lo que él mismo quebró. Un gesto en particular llamó la atención de los fans. En medio de una grabación, Yamur recibió una caja con una pulsera de plata grabada con la frase: contigo aprendí que el amor se demuestra, no se declara. Aunque ella no respondió públicamente al detalle, fue vista llevándola puesta en una historia de Instagram. Una señal ambigua, pero poderosa, que muchos interpretaron como una grieta en la muralla emocional que ha levantado. Por supuesto, no todos están convencidos. Algunos allegados a Yamur le han advertido que no baje la guardia tan rápido. Él sabe hablar bonito,
pero también supo herirte. No te olvides de eso, le habría dicho su mejor amiga. Aún así, hay quienes creen que esta nueva etapa podría marcar un antes y un después en la relación. Ambos han madurado. Quizás esta vez sí sea el momento correcto, opinó un colaborador del equipo técnico donde ambos trabajan. En un evento reciente, un periodista aprovechó una pausa en la alfombra roja para preguntarle a Bar: ¿estás realmente fuera de esa otra historia? Su respuesta fue tan rápida como segura. No estoy fuera. Estoy dentro de una nueva historia con Yamur y no quiero que nadie la contamine. Las redes sociales se han vuelto un hervidero de opiniones, teorías y mensajes cruzados. Algunos fans piden prudencia, otros celebran cada avance. Incluso hay quienes recuerdan las antiguas declaraciones de Bar, cuando decía: el amor no se trata de no equivocarse, sino de corregir a tiempo. ¿Será esta una corrección a tiempo? ¿O simplemente otra promesa en un mar de emociones? La exmujer en cuestión, que hasta hace poco era parte activa del círculo de Bar, ha optado por el silencio. No ha dado declaraciones, ni ha reaccionado públicamente. Pero su ausencia también ha sido interpretada como una aceptación tácita del fin. A veces el mayor acto de amor propio es saber cuándo retirarse, escribió ella en una historia que duró apenas unos minutos, pero que fue capturada por miles de seguidores atentos. Por su parte, Yamur sigue mostrándose firme. Aunque en su última entrevista promocional aceptó una pregunta sobre el tema, su tono fue sereno pero distante. ¿Crees que Bar ha cambiado? Eso solo el tiempo lo dirá, respondió sin más, dejando claro que las palabras no son suficientes para borrar las heridas. Mientras tanto, Bar continúa dando pasos hacia lo que espera sea una reconciliación definitiva. En una grabación filtrada desde el set, se le escucha decir entre toma y toma: si tengo que esperar toda una vida para que confíe en mí de nuevo, lo haré. Pero esta vez, no me iré. ¿Será esta la etapa de la madurez para ambos? Una historia que, tras las turbulencias, podría encontrar finalmente su equilibrio. ¿O simplemente otra tormenta emocional disfrazada de calma? Comenta abajo. ¿Tú crees que el amor puede renacer si las heridas siguen abiertas? ¿O es mejor cerrar el libro y no releer los capítulos ya vividos? Una cosa es cierta, Yamur y Bar están escribiendo una nueva página, y todo indica que, esta vez, la tinta será indeleble. Pero como en toda historia de amor real, el final sigue siendo incierto, y solo el tiempo revelará si el destino los quiere juntos o solo les dio una segunda oportunidad para decir adiós con dignidad. No te vayas sin comentar. ¿Crees que Yamur hará bien en darle una última oportunidad a Bar? Y suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo de esta historia que sigue dando de qué hablar.